¿Qué pasa si nosotros no aumentamos el área alrededor de los ojos? Esta es una piel tan delicada que si nosotros no aumentamos el área del contorno de nuestros ojos, entonces se reseca y aparecen muchas más líneas de expresión. ¿Y qué pasa entonces cuando nos maquillamos? Resulta que cuando nosotros aplicamos el corrector, esta área puede verse afectada porque los correctores por lo general suelen ser productos un poco pesados. Son pesados porque están cargados de mucho pigmento, lo cual en realidad es necesario para que pueda cubrir bien la pigmentación que se forma en el área de las ojeras. Así que suelen ser productos pesados que pueden hacer entonces que las líneas de expresión se marquen aún más. Y cuando llegamos a la parte del sellado, de cuando empezamos a aplicar los polvos, entonces definitivamente si el área no está bien humectada, definitivamente las líneas de expresión se marcan aún más. Por eso es muy importante que nosotros humectemos el área del contorno de los ojos con una buena crema. Hay muchas cremas en el mercado para el contorno de ojos. Hace un tiempo aquí en el canal nosotros ya le hicimos reseña a una crema que sacó la marca Pond's que se llama Age Miracle Dual. Esa reseña ya está aquí en el canal. Seguimos probando cremas para contorno de ojos. En esta oportunidad le corresponde a la marca Estée Lauder, porque esta marca tiene esta crema que se llama Advanced Night Repair Eye. Esta es su crema para el contorno de ojos. Así que vamos a tomarnos un momento para ver entonces qué es lo que la marca nos indica a nosotros que esta crema va a hacer por nuestro contorno de ojos, cuáles son exactamente los beneficios que este producto va a aportar a esta área tan sensible de nuestra cara, cuáles son sus ingredientes, cómo los vamos a utilizar, el precio de esta crema, en fin, todo lo que nosotros necesitamos saber sobre esta crema antes de utilizarla y que de esa manera entonces podamos tener esta área bastante humectada y que cuando nosotros avancemos en nuestro proceso del maquillaje tengamos los mejores resultados. ¿Cuáles serían los beneficios entonces que nosotras vamos a obtener si utilizamos esta crema para el contorno de ojos de la marca Estée Lauder? La marca en su página web con toda la información que nos da básicamente nos indica tres grandes beneficios. El primero de ellos consiste en el tema de las líneas de expresión, es decir, la textura como tal, la línea, lo que se ve arrugadito. Nos dice principalmente que va a hidratar bastante esta área para que no se formen más líneas, ya que la aplicación, una sola aplicación, es decir, una sola que nosotros tomemos, aplicamos en el área del contorno de ojos, equivale a 100 horas de humectación. Imagínense ustedes. Con aplicarnos una sola vez esta crema, pues la marca nos indica que vamos a tener esta área humectada por alrededor de 100 horas. Y esto es gracias a que contiene ácido hialurónico. Nosotros aquí en el canal, que hemos hecho reseña pues a varios productos de skincare, hemos hablado de los múltiples beneficios que tiene el ácido hialurónico, más específicamente en lo que tiene que ver con la parte tópica aplicado sobre la piel, y siempre hemos hablado de que el ácido hialurónico está muy relacionado con rellenar, hidratar la piel. Así que la marca nos dice, pues en primer lugar, voy a estar ayudando a que la textura mejore, a que no se marquen tanto las líneas de expresión, ya que con solamente aplicar la crema una sola vez estarás humectada, esta área estará humectada por alrededor de 7 horas gracias a que contiene ácido hialurónico. El segundo beneficio del cual la marca nos habla tiene que ver directamente no con textura, sino con coloración. Dice que nos va a ayudar a nosotros a tratar también lo que es la pigmentación que se forma en el área debajo de los ojos. No importa si esa pigmentación es azul, si es morada, si es marrón, si es clarita, si es muy intensa o profunda. La coloración dice que no importa, que va a ayudar perfectamente a que esta área se vea mucho más iluminada. Así que si tu preocupación es de pronto no tanto la textura, no es tanto las líneas como tal, sino la pigmentación, pues fíjate que la marca entonces nos dice a nosotros que también estaríamos gozando de ese beneficio. Y la verdad es que eso es bastante bueno, porque precisamente por eso es que nosotros vamos a utilizar correctores, porque queremos cubrir pigmentaciones. Entonces, si nosotros en vez de llegar y dejarle todo el trabajo
al corrector ayudamos el área del contorno de ojos a mejorar esa pigmentación, entonces nosotros ya no tendríamos la necesidad de aplicar tanto corrector de maquillaje para cubrir pigmentaciones, y de esa manera entonces ayudamos a que el área no se reseque, no se cuartee y no se marquen aún más las líneas de expresión. Y el tercer beneficio que la marca nos indica a nosotros que vamos a disfrutar entonces con el uso de esta crema para contorno de ojos, que se llama Advanced Night Repair Eye, tiene que ver con el tema de los radicales libres, que nos va a ayudar a nosotros a luchar contra esos radicales libres. Nosotros también bastante hemos hablado aquí en el canal, a medida que buscamos productos, que los probamos, los reseñamos para conocerlos mucho más a detalle y ver entonces cómo lo vamos a utilizar. Hemos hablado muchas veces del tema de los radicales libres. Sabemos que los radicales libres, pues aquí entre nosotros, así como lo hemos definido, como aquellos soldaditos que se comen nuestro colágeno y elastina. Esos soldaditos no son precisamente muy buenos, son soldaditos que lo que hacen es comerse nuestro colágeno, comerse nuestra elastina, y entonces donde nuestra piel comienza a marchitarse. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuidar mucho nuestra alimentación, ingerir alimentos que sean ricos en antioxidantes, como por ejemplo el aguacate, que es alto en antioxidantes, para que precisamente ayude a eliminar todos esos radicales libres que lo que hacen es hacerle daño a nuestra piel. Esta crema entonces nos dice que nos va a ayudar a nosotros a luchar contra esos radicales libres, y que eso lo va a lograr gracias a un gran antioxidante que contiene, que es la vitamina E. Contiene vitamina E, y esto es lo que entonces va a ayudar a luchar, a que nuestra piel no se oxide, a luchar contra esos radicales libres, para que no se dañe entonces el área del contorno de nuestros ojos. Y algo que saben ustedes, bueno, no sé si sabían, pero incluso la marca nos lo recalca, que el tema de los radicales libres también puede deberse a la luz azul de los teléfonos. Muchas veces, por ejemplo, fíjense, lo que hacemos nosotros es que nos hacemos nuestro gran skincare de noche, nos ponemos todas nuestras cremas, todo maravilloso en esa rutina de skincare, pero después que hacemos todo nuestro cuidado, bueno, mientras la crema se me seca, mientras estos productos se absorben, agarro mi teléfono, me pongo a ver YouTube, me pongo a ver TikTok, Instagram. ¿Qué estamos haciendo sin protector solar? Ya una vez que nosotros retiremos nuestro protector solar, retiremos todos esos productos y apliquemos nuestro skincare, soltemos el teléfono, chicas. Aparte de que es saludable en realidad para nosotros, para nuestra vida, para la paz mental, soltemos el teléfono y dejemos entonces que nuestra piel no esté tan expuesta a tantos radicales libres que nos los proporciona la luz azul del teléfono. Activen el filtro de luz azul en su teléfono de todas maneras para que esto no empeore la situación. Así que estos serían prácticamente los tres grandes beneficios que esta crema estaría aportando a nuestra piel, al área del contorno de nuestros ojos, para una mejoría. Va a ayudar a mejorar lo que es la textura, lo que es la coloración, y también a prevenir que nuestra piel pues se desgaste con el tema de los radicales libres. ¿Cómo vamos a utilizar esta crema para el contorno de ojos de la marca Estée Lauder? La marca en su portal web nos indica que vamos a utilizar esta crema tanto en la noche como también en la mañana. Ahora fíjate algo. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el área del contorno de tus ojos necesita mucha humectación al momento de maquillarte? Pues perfectamente puedes tomar un poquito de la crema y entonces aplica solamente 2 o 3 puntitos alrededor de los ojos, masajeando. Lo bueno es que la fórmula de esta crema es crema gel. Es decir, no es 100% crema, es como una vaselina con color. Es un producto que en realidad se absorbe bastante rápido, así que es recomendable que te apliques la crema con tiempo suficiente antes de comenzar a maquillarte, para que la crema entonces se absorba bien, para que cuando llegue el momento entonces de que te apliques el corrector de maquillaje y también vayas a sellar con el polvo, entonces ya por lo menos esta crema ya esté absorbida por la piel, ya haya humectado el área, y que de esa manera cuando lleguemos al paso del maquillaje, pues el área se vea mucho mejor. De todas maneras, recuerda que no tenemos que dejarle todo el paso al maquillaje. No esperes
que te vas a maquillar para entonces humectar el área, porque en ese momento es que te das cuenta que el área del contorno de ojos necesita humectación. No esperes hasta ese momento. Lo más recomendable es que cuides el área del contorno de tus ojos, que todas las noches tú apliques una crema para el contorno de ojos para que esa área esté humectada y que de esa manera cuando te vayas a maquillar entonces no tengas que ir corriendo aplicarte la crema y esperando entonces que el área pues muestre grandes resultados. Definitivamente sí va a mostrar mejoría, pero va a ser incluso mejor si tú ya vienes con un cuidado constante. Recordemos la diferencia que hay entre una rutina de skincare y una preparación de piel antes del maquillaje. Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros cuando nos vamos a maquillar no podemos aplicar los mismos productos que aplicamos en nuestra rutina de skincare, porque los productos que nosotros aplicamos en nuestra rutina de cuidado de piel, tanto en la mañana como en la noche, son productos que van a mostrar resultados a largo plazo. Por ejemplo, nosotros aplicamos en la noche de pronto ácido salicílico para que nos ayude con el tema del acné. Es un proceso que lleva tiempo para que entonces el acné mejore, se seque, desaparezca. Nosotros en nuestra rutina de skincare de noche aplicamos productos que nos ayuden a mejorar las pigmentaciones y manchas en la piel, cremas desmanchadoras. Son productos que van a mostrar resultados a largo plazo. Nosotros no podemos aplicar estos productos antes del maquillaje esperando que nos quiten el acné y las manchas. ¿Me explico? Nosotros en la preparación de piel, lo que llaman el skincare pre-makeup, es decir, un cuidado de piel antes del maquillaje, son productos totalmente diferentes. Nosotros necesitamos aplicar productos que nos den un resultado inmediato, que nos aporten hidratación inmediata a la piel, que ayude a que se active la producción, la circulación en la piel para que ese tejido se regenere rápido. La hieloterapia, por ejemplo, es algo que yo suelo utilizar mucho antes del maquillaje porque me aporta resultados rápidos. Entonces, ¿qué pasa con las cremas de contorno de ojo? Por ejemplo, esta es una crema bastante efectiva. Nosotros lo aplicamos y en realidad sí vemos mejoría, pero no va a ser lo mismo así nosotros aplicamos esta crema todas las noches. Ella va a venir haciendo un trabajo de hormiguita, regenerando el área, mejorando la apariencia, mejorando la coloración, luchando contra los radicales libres, y cuando llegue entonces el momento de tú maquillarte, definitivamente el área va a estar mucho mejor. Es de esa manera entonces como vas a utilizar esta crema todas las noches y todas las mañanas. Si no la utilizas así y te vas a maquillar, entonces toma un poquito de esta crema e igual aplícala para que cuando llegue el maquillaje el área se vea mucho mejor.